Hola mis amigos, qué gusto volvernos a encontrar nuevamente para estudiar la lección de escuela sabática para esta semana. Ya es la lección número 6 y lleva como título Desde adentro hacia afuera. Y es una lección muy importante que va a tocar situaciones sensibles que a veces podemos estar cometiendo errores terribles cuando nos enfocamos solo en lo exterior, solo en las costumbres, y nos olvidamos que hay un problema interno y que la solución debe venir de adentro hacia afuera. Vamos a repasar el texto para esta semana que está en Marcos capítulo 7 y el versículo 15. Permítanme leerlo. Dice así: Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo. Más bien lo que sale del hombre es lo que le contamina. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo muchas acusaciones de parte de los religiosos, y no eran tanto preguntas realmente sinceras, sino que querían como entramparlo, buscar ocasión de que él dijera algunas cosas por la cual pudiesen acusarlo. Pero una de las quejas más grandes que tuvieron contra Jesús fue en el tema de las tradiciones. En esta lección encontramos aquí sobre el peligro que corremos cuando hacemos las cosas porque las hemos hecho siempre así y se convierten muchas de ellas en leyes. Sé que has escuchado hablar mucho de los fariseos y se habla muy mal de los fariseos porque fueron personas que trataron muy mal a Jesús y trataban de ser vistos por lo demás. Pero un poquito de historia nos va a ayudar a comprender de dónde surgieron los fariseos, aquellos que eran muy tradicionales, apegados a la ley y torcían la ley para beneficio de ellos, pero la aplicaban duramente a otros. Fíjense, ustedes saben que los israelitas fueron exiliados por su desobediencia a Dios, fueron esparcidos por toda la tierra. Entonces, cuando ellos volvieron y regresaron a la tierra de Jerusalén, surgió un movimiento como para cuidar la ley, es decir, el inicio del fariseísmo y de todas las tradiciones que se inventaron ellos, muchas de ellas que hasta invalidaban la ley de Dios, fueron creadas con un propósito bueno. Ellos se reunieron y dijeron: ¿qué hacemos para no ser dispersados otra vez? Bueno, seamos fieles a Dios. ¿Y cómo somos fieles a Dios? Pues guardando su ley. Y empezaron a ver los 10 mandamientos, pero como que cercaron cada mandamiento con otras leyes que no tenían nada que ver con el mandamiento. Y empezaron a creer leyes, a tal punto de que empezaron a tener una tradición de leyes escritas y orales que se convirtieron en una carga para Israel, en un peso que ni ellos mismos podían llevar. Entonces, Marcos capítulo 7, versículo del 1 al 13, encontramos una acusación de los líderes religiosos hacia Jesús en cuanto a sus discípulos. Y es que los discípulos no se lavaban las manos ritualmente. No dice que no se lavaban las manos para comer, sino que no hacían el rito de lavarse las manos, y que no era una sola vez, eran muchas veces que había que lavar las manos, habían que lavar los vasos, los platos. Era un ritual más que higiénico. Aunque algunas personas están acusando aquí a Jesús de que Jesús estaba dando cabida a no la limpieza, este no es un tema de limpieza en este capítulo. Jesús no está diciendo que no hay que lavarse las manos, que no hay que lavar los alimentos o que no hay que lavar los utensilios que usamos para comer. No, Jesús no está hablando de la higiene que tenemos que tener todos como hijos de Dios. Por algo la Biblia habla de alimentos que son limpios y alimentos que no se deben comer. Lo que Jesús está diciendo aquí, y es que lo que lo están acusando, es sobre una tradición que había, y que de paso, si leemos bien la escritura, esas leyes eran para los sacerdotes. Pero con el tiempo, la misma gente de Israel empezó a practicar eso también como lo hacían los sacerdotes. Y llegaban del mercado, dice la escritura, y se lavaban las manos varias veces y luego hacían una ceremonial antes de comer. Los discípulos no hicieron eso, sino que lavándose sus manos vinieron, comieron y fueron acusados. Aquí encontramos uno de los principios que he visto
en cuanto a esto de las acusaciones hacia otras personas. Fíjense bien, generalmente los que acusan son personas que no son felices porque no se sienten bien con lo que hacen y exigen que todos hagan lo mismo que ellos. Es decir, les molesta que hayan personas que no piensen igual que ellos. Los que juzgan y critican son aquellas personas que quisieran que todos fuesen como ellos. Y es allí donde Jesús les dice unas palabras que están descritas desde Isaías, donde les dice: este pueblo de labios es que me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, nosotros podemos llegar a tener una palabrería, podemos llegar a tener mucha teoría, pero en la práctica estamos cometiendo errores terribles. ¿Qué significa servir a Dios de labios? Bueno, ir a la iglesia, decir Dios te ama, decir que Dios me los bendiga, pero el corazón, ¿qué es lo que dice tu corazón? ¿Realmente tu cristianismo es de palabras o es de corazón? ¿Saben? Entre nosotros nos podemos engañar con bonitas palabras y hay personas que hablan muy bonito, pero cuando tratan a las personas, tratan mal. Tratan mal a los que trabajan para ellos, tratan mal a sus familiares. Entonces, todo queda de labios y entre nosotros nos engañamos fácilmente. Solo nos ponemos una corbata, un bonito vestido, hablamos bonito y ya nos engañamos entre nosotros. Pero Dios conoce el corazón, conoce la intención con que decimos las palabras. Entonces no vale la pena ser hipócritas. Necesitamos entender que lo que Dios pide viene de adentro hacia afuera. Como iglesia siempre hemos estado sabidos de que las tradiciones son un problema. E inclusive evitamos las tradiciones que por años se practicó en el cristianismo, que no eran tradiciones bíblicas, sino que eran tradiciones del paganismo. Las evitamos. Sin embargo, con el tiempo también nosotros, como adventistas, podemos llegar a tener ciertas tradiciones que las ponemos por encima de lo que así dice el Señor y menospreciamos a las personas que no piensan igual que nosotros y tratamos duro y somos duros con aquellos que no viven a la altura de eso que nosotros estamos pensando que es lo correcto, pero que son simples tradiciones. Yo recuerdo llegar a una iglesia donde había un hermano molesto porque habían puesto la cena del Señor en la tarde. Porque toda su vida tradicionalmente lo habían hecho en la mañana. Y él estaba molesto y me llamó furioso diciendo: pastor, necesitamos ir a junta porque han movido la cena del Señor a la tarde. Y yo le dije: hermano, ¿y si es una cena, por qué hacerla al mediodía? Se quedó pensando. Y tuve la oportunidad de explicarle la importancia del evento y no tanto de la hora en que se hacía el evento. Le expliqué que la cena del Señor se podía celebrar hasta un viernes de noche. Y después de comprender, entonces entendió que estaba en un error. La tradición nos ciega, la tradición hace que hagamos cosas que a veces no están de acuerdo a la Biblia. Y es por eso que deberíamos revisar realmente las cosas que hacemos para ver si realmente tienen base bíblica y no simplemente estamos haciendo las cosas que por años nos enseñaron y que tal vez no tienen una base sólida de un escrito está. Los líderes religiosos fueron silenciados por Jesús cuando les dice, les da un ejemplo y les da el ejemplo del corbán. ¿Qué era el corbán? El corbán era una ofrenda que en vez de dársela a los padres se podía dar al templo. Entonces habían unos sinvergüenzas que no querían darle dinero a sus padres y cuando sus padres se acercaban para pedirle una ayuda, ellos le decían, no, papá, no tengo, porque esto es corbán. Y habían inventado esa ofrenda para no darla a sus padres, para invalidar el mandamiento de honrar a padre y a madre. Y aunque la honra no siempre tiene que ver con dinero, es realmente una realidad de que los hijos
pueden también ayudar a sus padres en algún momento que ellos lo necesiten o lo requieran, porque ellos también se sacrificaron una vez por nosotros. Pero había una ley que decía que los hijos podían dar una ofrenda al templo y así evitar dar a sus padres. Y ellos estaban de acuerdo con eso. Y Jesús les saca a colación esa tradición que hacía que muchos hijos dieran una ofrendita al templo y que no cumplieran con el deber, el verdadero mandamiento que es honrar a sus padres. Jesús está hablando de lo que contamina al hombre. Está diciendo que el problema del ser humano está adentro, en el corazón. Las cosas que vemos a exterior que hace el ser humano son resultados de algo que está pasando aquí. Jesús dice, es que es del corazón que salen los malos pensamientos. Y empieza a dar una lista de acciones que son como resultado de los pensamientos. De paso, toda acción fue pensada primero. Así que el pensamiento se degrada y luego las acciones son ya el resultado de ese pensamiento. Cuando tú ves a una persona actuando mal, tuvo que haberlo pensado primero. Aunque algunas personas dicen, no, yo hago sin pensar. Toda acción es dirigida por el cerebro. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del cerebro. El cerebro es el que dirige todas las cosas. Y Jesús dice, el cerebro está contaminado. El corazón está contaminado. Y por eso nosotros no podemos limpiar desde afuera lo que necesita un arreglo interior. Como aquellos que limpian la casa, el cuarto y echan la basura debajo del colchón. Eso no es limpiar. Para limpiar hay que levantar desde adentro y entonces sacar para que se empiece a limpiar por fuera. Es muy importante entender este principio. Por eso la obra del Espíritu Santo en nuestra vida debe comenzar en el interior. De nada sirve que nosotros exteriormente hagamos cosas buenas y tratemos de hacer un cambio exterior. Si el corazón no cambia, si la mente no cambia, entonces tarde o temprano volverán aquellas cosas que queremos dejar de hacer. El cambio tiene que venir interno, un corazón limpio, un corazón renovado. El Señor quiere trabajar desde adentro hacia afuera. Por eso todo lo exterior es peligroso. Mira, todas las cosas que tú haces, si están siendo simplemente para que te vean y no son genuinas, no son fruto de algo que está ocurriendo en el interior, es muy difícil que puedas permanecer haciéndolas, porque solo es una fachada. Y las fachadas tarde o temprano se caen, se quitan, se pierden. Lo que el Señor desea son frutos genuinos del corazón. Por eso debemos pedirle a Dios que nos ayude para que cuando hagamos cosas salgan natural de un corazón limpio y transformado por el Espíritu Santo. Eso se llama nuevo nacimiento. Es lo que ocurre desde adentro. Jesús dijo, lo exterior no es lo que nos contamina. Algunas personas dicen, no mires eso, no hagas eso, no escuches eso, porque te va a hacer daño. Pero realmente no es así. El daño está aquí y por eso es que vemos y hacemos las cosas malas, porque viene de adentro, no es de afuera hacia adentro. Es de adentro que debemos mirar y resolver, con la ayuda de Dios, permitir la obra de Dios para resolver desde adentro y entonces que se manifieste en la parte de afuera de una forma natural y real, porque Dios mira el corazón. Luego Jesús abandona las fronteras de Israel para darle una gran lección a los discípulos. Ellos también no habían entendido la misión de Jesús y por eso menospreciaban a aquellos que no eran israelitas. Pero Jesús les va a explicar a ellos que la misión de Él no es solo para Israel, sino para el mundo entero. Y mientras están por Tiro y Sidón, aparece una griega gritando, Señor, ayúdame, ayúdame. Los discípulos le piden que la despida. Y Jesús se detiene y le dice, mujer, yo solo vine a la casa de los hijos de Israel. Lo maravilloso es que esta mujer no se va. Esta mujer se postra, adora, busca a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Gloria a Dios por aquellos que adoran en momentos difíciles de la vida.
Su hija estaba pasando una situación terrible. Si tú eres un padre, una madre que ama a sus hijos, sabes que cuando tus hijos están sufriendo, tú haces todo lo que tengas que hacer para que ellos estén bien. Y esta madre se arrodilla y le dice, Señor, ayúdame, aun cuando Jesús dijo palabras duras que a los discípulos alegró. Pero Jesús en su corazón quería enseñarles una lección a ellos. Jesús viene y le dice, es que el pan es para los hijos, no para los perros. Y esta mujer le dice, está bien, Señor, pero aún si los perros esperan que caigan esas migajas, se alimentan y son felices también. Fue allí cuando Jesús ya no pudo soportar más su amor por ella y le dijo, mujer, grande es tu fe, sea como tú has dicho. Y en ese momento su hija fue liberada de ese mal que tenía, ese demonio que tenía. Los discípulos quedaron atónitos. Se dieron cuenta que Jesús amaba a los que vivían fuera de Israel. Hay algunas cosas que debemos entender. Y es que así como aquellos líderes religiosos se preocupaban por lo exterior y olvidaban el corazón, así también el pueblo de Israel pensaba que fuera de Israel no había salvación. Y Jesús queda admirado de esta mujer griega que tenía más fe que los mismos israelitas. Porque le dice, Señor, si tú no me quieres dar el pan, dame la migaja, yo seré feliz con esa migaja. Me voy a conformar con lo que tú me das. Pero el cielo no da migajas. No fue un medio milagro. El Señor le dio el pan completo. Y en esa misma hora recibió el milagro que ella tanto anhelaba. ¿Qué clase de fe tienes hoy? ¿Esa fe que se aferra a las promesas de Dios? ¿Esa fe que adora en medio del dolor y la tristeza? ¿Esa fe que confía en la voluntad de Dios, que se conforma con lo que Dios quiere darte? Esa es la clase de fe que alegra el corazón de Dios. Luego Jesús sale de Tiro y se encuentra con un hombre que era sordo y tartamudo. Y luego tocando sus oídos, su lengua, escupe y suspira y dice, Efata. Efata, que quiere decir sea abierto. Y todos quedaron maravillados del poder de Dios. Hubo un milagro en la vida de este hombre. Pero lo que llama la atención y es maravilloso es el suspiro de Jesús. ¿Qué es un suspiro? Es aquello que anhelamos y que esperamos y que a veces nos llena de ansiedad. Jesús suspira como diciendo, Señor, abre sus oídos, abre su lengua, abre sus labios para que puedan proclamar. Tenemos oído, pero no escuchamos. Tenemos oído, pero no prestamos atención. El tener oído no es suficiente. El Señor quiere, suspirando desde el cielo, dice, abre tu oído, entiende, comprende mi plan, comparte la misión. Tenemos un problema grande y es que la iglesia está en silencio. Tartamudea el evangelio. Tenemos miedo de hablar a nuestro vecino. Tenemos temor de hablar, de que sepan que somos cristianos. Y el Señor suspira desde el cielo y te dice, Efata, es momento de compartir. Es momento de hablar. El momento ha llegado de que puedas decir que el reino de los cielos se ha acercado y que hay que arrepentirse porque Jesús está viniendo. Hay que abrir los labios, no es momento de callar, es momento de hablar, de proclamar las buenas nuevas de Jesús. Es un gran don el poder hablar, el poder expresar lo que sientes. El hablar es una maravilla, es un talento que Dios da y hay un don espiritual que es el don de la exhortación que algunos tienen. Y es aquellos que cuando hablan el corazón se conforta. Son aquellas personas que cuando hablan los desanimados se animan, los enfermos se llenan de esperanza y los que están en pecado se corrigen. Es un don maravilloso. Pero también es una responsabilidad del cristiano hablar, contar a otros las grandes cosas que Jesús ha hecho por ti. Sabes, un cristiano que no habla sencillamente es porque todavía
su corazón no se ha encontrado con Cristo. Porque si tú lees la Escritura, toda persona que se encontró con Cristo no puede callarse. Toda persona que tuvo un encuentro real, sincero con Dios, tiene que abrir la boca y contar al mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Si estás muy callado, no es timidez. Si estás callado, es porque necesitas que el Señor abra tus labios. Y dile al Señor esta semana en oración: Señor, esta semana yo quiero hablar a otros de ti. Quiero compartir tu evangelio con otros. Y nuevamente los fariseos se acercan, los líderes religiosos se acercan a Jesús para pedirle señal. La semana pasada estudiamos de los milagros y Jesús en Nazaret no hizo milagros. Tampoco les hizo los milagros a estos hombres cuando se lo pidieron. A ver, haznos señal y vamos a creer en ti. ¿Saben? Está comprobado que los milagros no convencen a nadie. Jesús resucitó a Lázaro y mucha gente de esa no creyó. Porque lo que el Señor quiere hacer para que creamos no está en las grandes maravillas que Él puede hacer por ti, sino en ese corazón convertido que permita la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora viene un incidente muy interesante. Jesús va de gira con sus discípulos y los discípulos olvidan el pan. ¿Cómo puede Dios tener tanta paciencia con nosotros? Yo recuerdo de niño, un día mi padre me dijo: ven, vamos a pescar. Él y yo solitos nos fuimos en la finca de mi abuela, nos fuimos por ahí a buscar unos peces. Yo llevaba el agua. Él me dijo: tú eres el encargado del agua. Pero en el camino a mí me dio sed. Y yo me fui tomando el agua, todo el camino me fui tomando el agua. La cosa es que cuando llegamos allá y a mi papá le dio sed, ya no había agua para tomar. Qué complicado trabajar con un colaborador que se toma el agua, ¿no es así? Qué complicado era para Jesús el hacer una gira y que los discípulos se les olvidara el pan. No sé si tú eres olvidadizo, si se te olvida cerrar la puerta, si se te olvida la llave dentro del carro. Colaborar con gente, con nosotros. Dios quiere colaborar con gente imperfecta. Los discípulos eran imperfectos, se les olvidaba el pan. Y con qué paciencia el Señor los llamó a su obra, aunque eran imperfectos. Ahora, Jesús en el camino les dice, aprovecha la situación y les dice: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ya ellos empezaron a pelear, a discutir entre ellos, diciendo: ya se dio cuenta que se nos olvidó el pan y seguro está diciendo esto de la levadura porque nosotros olvidamos el pan. Y empiezan a discutir entre ellos. Somos muy buenos para discutir, ¿no es así? Pero Jesús se da cuenta que ellos no están entendiendo el mensaje. Sus corazones todavía no estaban listos para entender el mensaje. Y Jesús les dice: pero ¿por qué están discutiendo? Eso que estás discutiendo, si poner arbolito o no poner arbolito, si la música puede ir con batería o no, esa discusión realmente es lo importante. Estás discutiendo cosas que son sin sentido. Escucha bien, querida iglesia, amigo. Jesús les dice: ¿por qué están discutiendo por ese pan? ¿No acabo yo de multiplicar el pan? 5,000 personas comieron aquella vez y hace poco 4,000. Y ahora ustedes están preocupados porque se les olvidó el pan. Él no estaba hablando del pan. Ahora entendieron que les hablaba de la doctrina, de las tradiciones de los fariseos. Un pan que estaba dañado, un pan que no servía, estaba leudado con el pecado de la hipocresía. Así también el Señor hoy nos está invitando a trabajar con Él, a no enfocarnos en discusiones que no tienen sentido, sino a permitir la obra de Dios, porque el que hizo el milagro para multiplicar el pan estará con nosotros todos los días mientras cumplimos la misión que tenemos por delante. Qué linda lección y qué lindo mensaje para nosotros, un mensaje para cambiar el interior. Vamos a orar para que el Espíritu de Dios haga esa obra en este momento. Oremos. Señor, gracias te damos por esta lección. Es muy poco tiempo
para explicarla toda, pero quiero pedirte, Señor, que día tras día, mientras estudiamos, esas palabras de verdad puedan entrar a lo más profundo de nuestro corazón y hacer la limpieza desde adentro, para que podamos, Señor, exteriormente ser tus hijos. Esto lo pedimos en tu nombre, Padre. Amén.